Bienvenidos y bienvenidas. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido con respecto al aforo. Ha venido gente que no ha reservado su plaza y es lo que sucede cuando el aforo es limitado dentro de una sala. Igualmente, no todo nuestro agradecimiento y volveremos a hacerlo varias veces estos talleres apenas tengamos el local. Ya saben que este evento es para recaudar fondos para nuestro local. Hay gente que nos conoce de charlas anteriores que acostumbramos a hacer en espacios públicos, en la biblioteca, en diferentes bibliotecas, en centros sociales y demás, y además de los cursos que también hacemos en diferentes salas. Bueno, hemos llegado a un determinado momento en que necesitamos un local y va a tener que ser obviamente grande por la cantidad de convocatoria. Así que bueno, primero y principal, muchísimas gracias. Buscadores de Plenitud es un equipo de trabajadores en el desarrollo personal, en el desarrollo social. Somos terapeutas, somos formadores, como les vuelvo a repetir, hacemos estas charlas porque nuestra finalidad es llegar a la gente. Entonces hacemos muchas charlas gratuitas que, bueno, los que han dejado el mail recibirán no solamente el material que trabajaremos hoy y otro material de consulta para que ya lo tengan, sino que también recibirán estas actividades que tenemos. Ya la agenda del primer semestre del siguiente año se nos ha llenado con diferentes cursos, charlas y talleres, así que muchos son gratuitos, así que realmente están invitados si es que les gusta lo que van a vivir hoy. ¿No? Obviamente. La siguiente. La Tierra es el planeta de los miedos. ¿Escucharon alguna vez esta frase? Pues miren, ya saben que obviamente yo soy argentino y yo se le escuché esta frase hace como 3 o 4 años atrás en una conferencia a una argentina. Un concepto del macrocosmo, de repente algo más allá del planeta en sí Tierra, ella encontró esta realidad, y cuando yo escuché esta frase también me di cuenta que encontré esta realidad. En nuestra experiencia cotidiana, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestro ámbito social, no vamos a encontrar una sola persona que no diga ante una situación, tengo miedo. Parece ser, ¿sí?, que es como cuasi constitutivo de nuestra esencia, el tener miedo. Entonces, bueno, ella puso esta frase: la Tierra es el planeta de los miedos. Para mí simboliza muchísimo y por eso quería comenzar desde allí, porque hoy, y la convocatoria es para trabajar los miedos, acabar con los miedos de una vez por todas. Vamos a ver si podemos lograrlo. Nosotros vamos a intentarlo, dándole diferentes herramientas desde el desarrollo personal, desde la espiritualidad y desde las terapias corporales, para que, bueno, nosotros hagamos nuestro curro y intentemos bajar esta emoción. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con el concepto del hombre holístico. Yo me adelanté un poquito, ya le dije que este taller está dividido en 3 partes. Vamos a ver cuerpo, ¿sí?, vamos a ver mente, emoción y vamos a ver espíritu. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un concepto filosófico que es el concepto del hombre holístico. La definición a veces no la tenemos tan clara como nombre, ¿sí?, pero la vivimos constantemente, la vivimos en el concepto de estas terapias alternativas y complementarias que buscan y encuentran y se dan cuenta, ¿no?, que el todo es mayor que las diferentes partes y que el ser humano y su realidad no puede estar dividida sin tener en cuenta las diferentes partes que nos conforman. Entonces, la holística analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que nos caracteriza. Y también es un sistema completo que se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. Este concepto lo coge la Gestalt, para los que sean seguidores de la psicología, ¿sí? La Gestalt toma este concepto de la holística. El todo es más que la suma de sus partes. Forma concreta es 1 más 1 más 1 no es 3.
¿sí? Es el 1 más 1 más 1, los componentes suman una realidad totalmente diferente que si lo dividiéramos por unidad. Lo vamos a ir desarrollando, así que no os preocupéis. El siguiente. En base a esto, la Organización Mundial de la Salud ya habla en 1946 del concepto de salud. Y esta dualidad que lamentablemente los occidentales o la filosofía occidental ha trabajado, que es cuerpo y espíritu o cuerpo y mente por separado, ¿sí? Esta dualidad se rompe y se regresa al concepto tripartito del hombre: cuerpo, mente y espíritu. Ahora veremos cómo cada uno considera que es el espíritu. El espíritu puede trascender e ir hacia una espiritualidad, pero el espíritu es solamente la esencia del ser. Y nuestro ser es independiente a nuestra mente y nuestro cuerpo. Es más que la suma de cuerpo y mente. Cada vez que hable de mente voy a hablar de mente-emoción. ¿Sí? El espíritu es otra cosa. Ya nos hablarán en la parte espiritual de nuestra voz interior, por ejemplo. Eso que contradice a lo que sentimos y a lo que pensamos. Pero que, bueno, si lo desarrollamos, ahí hay una gran verdad. Algo dentro de mí me está diciendo una cosa diferente de lo que me dice mi cuerpo o lo que me dice mi espíritu. Entonces, la ventaja del concepto de salud, bueno, el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud es estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Esto rompe también con otro paradigma, que es el organicista, el concepto, por ejemplo, el que se basó en la medicina durante un par de siglos, en el cual una persona es la dolencia física que está teniendo. Tienes un ataque al hígado, bueno, es un hígado que está descompuesto. Si yo hago esto, eso se arregla. Pues no. Esto también viene, este concepto holístico de hombre viene a cambiar de a poco, y a veces no ha llegado todavía a nuestros centros de salud, a nivel, porque no se forman los médicos todavía en esto, aunque tienen una visión mucho más amplia que hace 50 años atrás. Esa persona tiene un ataque al hígado, no solamente por un mal funcionamiento del hígado, sino porque le están pasando cosas. Hay una mente y hay una emoción que está afectando a ese cuerpo. Entonces, la ventaja de este concepto es que no solamente trata, o sea, la enfermedad es ausencia de salud. La enfermedad es mucho más amplio que la ausencia de salud. Hay una superación, como acabo de decir, del concepto organicista, y a la vez hace un énfasis en la importancia de la integración psíquica, social y física. Esa persona que está enferma pertenece a una red social que está afectándole en su enfermedad, o que su enfermedad afecta a esa red social. ¿Sí? Porque no somos individuos que vivimos solos, vivimos en sociedad, vivimos en clanes. La familia es uno de ellos, obvio. Los amigos, el entorno laboral, todo eso nos afecta y nosotros afectamos a esos sistemas. Bueno, obviamente la salud holística es la experiencia de una persona de armonía y responsabilidad en la gestión de la propia vida. Entonces la salud comienza a entenderse como cada uno es responsable de su salud por la gestión que haga, por ejemplo, alimentación para la salud corporal, pero también la gestión que haga de su afectividad para que uno se sienta bien. Uno se siente bien, no se enferma. Me voy un poco de tema, pero esto ya se trata en la psiconeuroinmunología. Una persona contenta tiene un sistema inmunológico alto, por lo cual no hay enfermedad. Una persona deprimida tiene un sistema inmunológico bajo, por lo cual es el caldo de cultivo de todas las enfermedades habidas y por haber. Para que veamos que todos estos sistemas internos, corporales, óseos, sanguíneos, musculares, glandulares, están en una relación. ¿Sí? Y todo está afectado por lo que nos sucede. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver hoy a los miedos? A través de este conjunto.
La sanación efectiva es cuando el cuerpo, mente y espíritu están en armonía y en salud. La salud no es entendida como ausencia de una enfermedad, ya supera esto. Pero la salud mental, obviamente sí, si tenemos una patología, si somos esquizofrénicos, obviamente nuestra gestión, ¿sí?, va a ser como diferente de las cosas. Pero eso no nos quita, y yo, bueno, he estudiado psicología y he trabajado en centros de salud mental, eso no quita que una persona con una patología psíquica no pueda encontrar su punto de armonía. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a entenderlo o no, y es otra historia. O sea, una persona esquizofrénica de repente en un punto de armonía puede ser independiente, por ejemplo. Que nos parecerán algunas cosas raras, es otra historia, pero puede vivir su independencia si encuentra una armonía. Luego, bueno, ¿cuál es el concepto de salud mental? Es la apropiación de la propia cognición, ideas, teorías, paradigmas, modos de interpretar la realidad, libre de obsesiones y visiones erradas y pretendidamente definitiva de las cosas y de la vida. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y solamente se la leí todo por completo para que vayamos resaltando cosas. Primero, la salud mental tiene que ver con mi propio conocimiento de las cosas. Cuando estamos poniendo propia cognición es, a mi mamá y papá me han dicho cosas, genial, pero yo las he vivido. Mamá, papá, la cultura, o sea, la formación, ¿no? La escuela me ha traído información, que es para educarme. Pero tiene que llegar un momento para alcanzar nuestra salud mental que se dé esto, que lo que yo incorporo en mi sistema sea mi propia cognición, mi propio pensamiento, mi propio sentimiento basado en mis propias experiencias. Eso también en otros ámbitos es el concepto de madurez. Entonces, pero esa cognición tiene que estar tiene que tener determinados factores, libres de obsesiones. El miedo, por ejemplo, es un esquema, ¿sí?, obsesivo. Yo pienso con el miedo a todo. No es que después vamos a ver la clasificación de miedo. O sea, este esquema que yo he incorporado lo pongo en todo, o sea, en las gafas con lo que veo mi vida. ¿Sí? Entonces, es una obsesión. Obviamente, a veces el miedo se basa en visiones cerradas y en pretendidamente definitivas. Yo no puedo alcanzar lo que quiero porque tengo un esquema que es incorporado y muchas veces no es propio. ¿Sí? No se basa en mi experiencia, es lo que he estado mamando. Cuidado, mamá a niño. Cuidado con esto que te va a pasar esto. Cuidado con esto que te va a pasar esto. Cuidado con esto cuando te va a pasar esto. 1 año, 2 años, 3 años, 10, 15, un adolescente con una incorporación extra de miedo que viene de afuera. Si el adolescente lo coge y lo hace propio, esa es la vida que tendrá y así como gestionará sus miedos. Y muchas veces no tiene que ver con su experiencia, en lo que le dicen nosotros. ¿Sí? Yo, bueno, tengo un ejemplo con respecto a esto del local, ¿no?, con el alquiler. Un par de personas, cuidado cuando alquiles el local, esto, cuidado con lo otro, cuidado con aquello, que tal vez sea información válida, ¿sí? Pero más allá de la información válida, hay que ver cuál es el sustrato que nos están, si incorporamos o no. A ver, alquilaremos un local y que sea lo que Dios quiera. A ver, obviamente podemos tener algunas cláusulas en el contrato para prevenir, pero no vamos a estar a todo lo que pueda llegar a pasar. Si de repente, como hacemos muchas cosas gratuitas, es por eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que vamos a juntar el dinero? Entonces, no vamos a estar pendientes, vamos a fluir, ¿sí? Porque ya hemos hecho bastante hasta el día de hoy. Gracias a esa consigna como equipo, ¿no? Fluir, ya se resolverá. ¿Sí? Sigamos, hagamos. Entonces, eso es importante, ¿no? Visiones cerradas y pretendidamente definitivas, si yo los encuadres los llevo a todo en mi vida, nunca aprendo nada nuevo.
Y siempre hay una experiencia nueva. No es lo mismo vivir teniendo 10 años que vivir teniendo 35. Yo tengo experiencias y las cosas van cambiando. ¿Qué siento o cómo lo siento? Yo voy cambiando. Bueno, y lo importante, concepto de salud mental, es salud relacional, la relación conmigo mismo y la relación con los demás. Esto es parte fundamental de nuestra, ¿sí?, de nuestra salud, de nuestra armonía, de nuestro equilibrio. El miedo viene a desestabilizar esto. Vamos a ver, conforme a los niveles, el grado de profundidad que le hemos dejado a ese miedo que coja de nosotros mismos. Luego, la salud emocional es el manejo responsable de los sentimientos. ¿Sí? Yo doy talleres de inteligencia emocional y de crecimiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre digo, a ver, estas cosas son como, entre comillas, y aquí, nuevas hoy. Hace 40 años nadie hablaba de emociones. ¿Sí? ¿Es así o no es así? ¿Papá y mamá hablaban de emociones? No, gracias, y nos decían te quiero. Pero porque era otra cultura. Y justamente por esa experiencia la humanidad se dio cuenta de estas cosas. ¿Sí? O sea, el hombre no va a ser feliz, y menos en este tipo de sistema donde nos objetivizan mucho, en el capitalismo, por ejemplo, no va a ser feliz si no se conecta y expresa sus emociones. ¿Sí? Pero hay que aprender. No lo hemos aprendido en la primaria. No nos han enseñado mamá o papá. Cada uno ha hecho lo posible conforme a los paradigmas que había en ese momento. Ahora es mi responsabilidad aprender. Eso es madurez. Aprender a un manejo responsable de los sentimientos o emociones. La siguiente. Esto es muy somero. Y en realidad lo importante aquí es esto. Este es nuestro esquema intrapsíquico. ¿Sí? Esto es psicología básica. Estamos lo que somos conscientes. Yo soy consciente de lo que está pasando aquí ahora y desde mi punto de vista. Ella desde el lugar donde está, ella desde el lugar donde está. No solamente ubicada a nivel, bueno, donde están sentadas, sino también desde sus esquemas internos. Están comprendiendo esto de una forma totalmente diferente, aunque vivan lo mismo. Esto es la parte consciente. Luego está lo que se llama el super yo, ¿sí?, que es una parte que está justo ahí en el medio, que es donde están estos esquemas que utilizamos y que nunca cuestionamos. Es lo que ya hemos aprendido. La cultura es así. Yo tengo que actuar de esta forma, yo tengo que reaccionar así o así. Por lo general están todas las normas, ¿sí?, de moralidad y las normas internalizadas. Mamá me dice no metas los dedos en el enchufe una vez, 2 veces, 3, 4, yo ya no meto más los dedos en el enchufe. Estoy conscientemente pensando, mamá me dijo que no meta los dedos en el enchufe por esto, por esto, por esto. No, esa información la guardo aquí. ¿Sí? En un límite que es a veces consciente y a veces no es consciente. Y luego tenemos la oscuridad psíquica, que tenemos ese armario donde depositamos cosas que no queremos ver. Pero con las creencias, ¿dónde estarían? ¿En el ello o en el superello? En el super yo, aquí. Todas las normas están aquí. El ello es la parte ya inconsciente. Es el armario donde, según como yo gestione y las vivencias que tenga en la vida, voy a colocar aquello que no quiero ver. Literalmente es un armario. ¿Sí? Por lo general aparecen los sueños. ¿Sí? Unas cosas como medias locas. Y los psicólogos, bueno, uno le va a contar un sueño y ahí dicen, bueno, mira, esto es lo que se está pasando. ¿Sí? Con la interpretación de los sueños. Pasamos a lo siguiente. Ahí es donde va el miedo también, ¿eh? A la siguiente. Bueno, las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Eso es un dualismo. Eso es un dualismo y estamos implicando la moral. Lamentablemente es lo que tenemos alrededor. Y lamentablemente es lo que tenemos dentro. Entonces, las emociones en realidad las podemos vivenciar de forma positiva o de forma negativa, pero las emociones simplemente son. Y tienen una finalidad, que es esto, movernos. Si yo estoy sintiendo algo, es porque estoy, para un buen gestionamiento, necesitando hacer una acción. Me da la energía para llevar a una acción. Estoy sintiendo un displacer por algo, es
De ahí es donde cojo la energía para cambiar mi contexto, ¿sí? Para que me produzca placer o armonía. ¿Sí? Nosotros no lo gestionamos, a veces solamente la reprimimos y dejamos que esa energía se meta para adentro. Y esto lo saco de Saint-Exupéry, que a mí me gusta mucho citar. Saint-Exupéry, que es un ogro verde, que en su primera película estaba con su querida Fiona dentro de una bañera y de repente se tiró un gasecito. ¿Sí? Entonces cuando se tira el gasecito, ambos dos, gracias a Dios, se ríen y él dice, mejor afuera que adentro. ¿Ok? Esto es lo mismo. Las emociones, mejor llevar la acción afuera que dejarla adentro. Yo personalmente lo comprendí a muy temprana edad, a los 20 y pico de años, ¿no? Prefiero aprender las herramientas de cómo ser empático o cómo ser asertivo, de cómo decirte las cosas, pero primero me saco esto que tengo encima y te lo tiro. Mejor afuera, yo no quiero tener 70 años con un cáncer de próstata. Y esto se me metió en la cabeza y me ha creado muchos inconvenientes porque fui muy lerdo en aprender habilidades sociales, ¿sí? Pero tengo una salud casi óptima para tener 47 años y estar tan espléndido. ¿Sí? Es una cuestión... Eso siempre te gusta, ¿eh? Bueno, aparte de venir a varias conferencias, cursos y demás, pues ya le gusta, porque es una muletilla que siempre uso. Bueno, las emociones tienen que llevar sí o sí a una acción y en realidad lo hacemos sin darnos cuenta. Porque a veces, por ejemplo, el callar es una acción, aunque no estemos afectando afuera. Tengo algo que decir, pero mejor me lo callo. Eso es una acción. ¿Sí? No es una acción hacia afuera, es una acción hacia adentro. Es una decisión que he tomado y es una manera de gestionar la energía que he tomado. Ahora, si eso es positivo o no, es otra historia. Luego, el miedo básicamente es una amenaza desproporcional a mis recursos. Yo siento que una situación, hacer un trámite, tampoco nos vayamos a grandes cosas, siento que una situación es amenazante, ¿sí? Porque yo no tengo los recursos, o siento que no tengo los recursos para esa situación. Yo no tengo la paciencia de hacer la cola, estar 4 horas esperando que mi numerito. Yo no tengo la paciencia de leer un formulario porque me habla la funcionaria y para mí es como si fuera chino. Yo no tengo esto, o sea, yo no tengo los recursos para eso, entonces no quiero hacer trámites. Por ejemplo, si después tenemos otro tipo de, o sea, muchos otros miedos, pero para que entendamos, lo utilizamos muchas veces sin darnos cuenta. El miedo va a surgir cuando lo que la vida nos trae es más grande o sentimos que es mucho más grande de lo que yo soy. Entonces me avasalla esa situación, me hace sentir miedo, el miedo me paraliza. El miedo está en relación con lo que amo. ¿Qué es lo que voy a perder? ¿Qué siento que esta amenaza me va a hacer perder? ¿Sí? Y que me termina paralizando porque yo no quiero perder tal cosa. Por ejemplo, bueno, después vamos a hablar de la ignorancia o de la pereza más que nada, con respecto a, bueno, si yo tuviera más recursos, hacer un trámite no me produciría ningún miedo. La cuestión es que si me capacito o desarrollo mis recursos para ir, pierdo algo que amo, que es un concepto de que soy perfecto, por ejemplo. Es una creencia, yo soy perfecto y todo es... Pero si algo en la realidad me muestra que tengo que estudiar o que tengo que aprender, se me va algo que amo, que es mi propio concepto de perfección, porque está todo muy bien en lo mío. ¿Sí? Esquemas rígidos, que hablamos antes. ¿Sí? Estos son creencias que tenemos y muchas veces son las creencias paralizantes donde se sustentan. El origen siempre es una amenaza, está asociado a si tengo recursos o no tengo recursos. Si yo tengo recursos y la tengo clara, ninguna de esas situaciones que tengo, donde yo tenga que aplicar esos recursos me va a producir miedo. ¿Sí? La cuestión es, yo no nací sabiendo hablar en público. O sea, me capacité, fui a buscar herramientas, practiqué y le di para adelante para hablar en público, cuando consideré que era lo que tenía que hacer. ¿Sí? Pero yo no nací con eso. Y vengo 30 años trabajando en mis miedos. Y después, ¿para qué aparece el miedo? El miedo va a aparecer para
o sea, para protegernos, ¿sí? Para darnos seguridad. Siempre lo que está en juego cuando siento un miedo es un aspecto de mí que se siente desprotegido si yo hago tal cosa, o se siente inseguro. No sé, me siento inseguro. Me va a doler, me siento desprotegido. Por eso no hago estas cosas. Mal gestionado, porque solamente lo que hay que hacer es aumentar los recursos. Entonces desaparecerá esa sensación. Pasamos a la siguiente. Bueno, los recursos que son, primero, un cierto conocimiento, ¿sí? Saber de lo que se trata. Luego, obviamente tener la autoestima. Yo tengo una autoestima, me quiero, la vida me trae tal situación. Primero evalúo, ¿sé de qué se trata? ¿Sí? No. Segundo, a mí me apetece, yo quiero hacerlo. ¿Sí? Porque me quiero, ¿no? Entonces puede ser algo favorable para mí. Y luego, tengo la disponibilidad de aprender algo nuevo. Si no hay estas tres variables, nunca voy a accionar. Pero, por ejemplo, saber sobre el tema se aprende. Si yo tengo ese recurso, voy y lo busco. ¿Sí? Yo quiero ser contable. Pero no, o sea, me va muy bien en la computadora, me va muy bien con los números, me va muy bien con esto, pero no tengo la más mínima idea de contabilidad. A ver, ¿sé sobre el tema? No. Bueno, voy a buscar información, me voy a formar en lo que quiero. ¿Por qué? Porque es lo que quiero. Y voy a poder lograr mi formación. Entonces, si no sé con el tema, pues no sé sobre el tema, puedo buscarlo afuera. Obviamente tengo que tener autoestima, y si no tengo la disponibilidad de aprender cosas nuevas, olvidémonos. No hay que ser una luz, hay que simplemente, bueno, quiero aprender sobre esto. Quiero saber más sobre esto. ¿Sí? Porque quiero gestionarlo mejor. Aparte es cultura general. El miedo es una emoción que, volvemos a decir, no es buena ni es mala, ¿sí? Y es positiva o negativa conforme como lo gestionamos. Lo único que desea el miedo es ser reconocido y asistido. Reconocido, ¿qué significa? Decir, bueno, tengo miedo ante esto, tengo miedo a enamorarme, tengo miedo a conducir, tengo miedo a cruzar la calle, tengo miedo de hacer estos trámites. Reconocerlo, que yo lo reconozca, que yo no meta esto dentro del armario del inconsciente, porque después veremos, nos terminará manejando por otro lado, crecerá en la oscuridad y las raíces saldrán por otro lado. Tenía que salir por aquí esa energía, ¿sí? Esa acción, yo lo metí en el armario, hizo raíces subterráneas y me termina haciendo un arbolito allá, porque necesita salir, ¿sí? Y va a salir de forma desadecuada, no conforme a lo que yo estoy necesitando, y me rompe la armonía. Entonces, lo único que quiere es ser reconocido y asistido, que lo escuchemos. A ver, a mí a veces hablar sobre estas cosas, acaban de hacer una película que se llama Del Revés, que está alucinante, sobre las 4 emociones. Nuestras emociones quieren ser escuchadas, nada más. ¿Sí? Luego, bueno, que las gestionemos, pero no, que no reprimamos la tristeza, que no reprimamos la alegría, que no reprimamos el miedo y que no reprimamos la ira. ¿Sí? Las 4 emociones básicas, que no las reprimamos, que las escuchemos, que están ahí. Eso no quita que yo vaya a hacer, yo puedo sentir ira, e igualmente, a ver, estoy enojado y me acerco a Gema, y si he desarrollado mis habilidades sociales, le digo, mira, estoy enojado. O sea, no significa que porque esté en ira tenga que sí o sí explotar y ponerme violento. Sí he aprendido a gestionar, pero no puedo negarlas porque están necesitando su reconocimiento y van a estar ahí tocándonos la puerta constantemente para que las escuchemos. Mi reacción al miedo va a marcar su destino, o sea, va a marcar el destino del miedo. El miedo va a ser positivo si yo lo escucho y veo la acción más adecuada para realizarlo, ¿sí? El miedo es el que me dice, antes de cruzar la calle, mira para ambos lados. Bueno, aquí ese ejemplo es mucho, a mí me costó mucho tiempo, cuando llegué a España, a incorporar que los automovilistas respetan las sendas peatonales. En Argentina es imposible eso. Me costó mucho incorporarlo. Entonces,
a mí el miedo me decía, a pesar de saber, me decía, mira a ambos lados. Y yo miraba a ambos lados. O sea, había algún despistado. ¿Ok? Entonces, te escucho, lo veo, genial. Y hago, ¿sí? O sea, lo gestiono bien, me está dando una advertencia. El miedo me dice, bueno, cuidado con tal persona. Ok, estaré precavido, pero a mí me apetece conocer a tal persona. ¿Sí? Te escucho, o sea, estás aquí, pero estás aquí, no me estás impidiendo la acción, estás a mi costado y yo sigo caminando, escuchándote. Entonces, según mi reacción es donde va. Si yo lo escucho, el miedo va a estar aquí, me va a acompañar y yo voy a poder caminar libremente en la vida. Si yo no lo escucho y lo meto en un armario, me termina saliendo unas raíces por otro lado o se me pone aquí delante. Entonces, el miedo a la cucaracha, que es una tontería, está sumado de todos los miedos que yo ya puse en el armario. No es solamente la cucaracha. Yo he gestionado mis miedos ocultándolos. Terminan saliendo. Y si tengo miedo a las cucarachas, termina siendo una fobia. Bueno, si yo trabajo, por ejemplo, con aceptación, va a ir todo bien. Va a caminar a mi lado y vamos a caminar juntos. Yo en mis emociones. ¿Sí? Si yo cuando siento miedo, me enojo conmigo, ¡ay, qué estúpido que soy! Si yo desvalorizo, ¡ay, pero es una tontería sentir miedo por eso! Que puede ser real, pero no lo estás desvalorizando. Esa emoción se mete para adentro, porque no la estás escuchando con una desvaloración. Esto ya no funciona para lo que fue creado, para lo cual lo hemos desarrollado y lo hemos cultivado durante un tiempo. Entonces, la gestión negativa del miedo el miedo nos va a llevar a una inacción, como he vuelto a decir, nos lleva a una inacción con respecto a por qué me está viniendo este miedo. Antes de ser una acción directa, si yo me callo, por ejemplo, es una mala gestión, ya no estoy llevando mi miedo hacia afuera, dirigiendo mi energía hacia lo que me ha producido ese miedo, por ejemplo. La inacción me va a hacer que la experiencia sea, o sea, no aparezca. Experimentar lo que me tiene que traer esto nuevo, que me produce miedo. Recuerden que la definición de miedo es algo, lo siento como amenaza porque no tengo un recurso para eso. No he desarrollado recursos. Entonces, la finalidad del miedo es aprender. Aprender es tener experiencia. Si yo sigo cultivando el miedo y no aumento mis recursos, no tengo la experiencia de esta situación que viene a mi vida. Y a la vez me produce esa sensación de incapacidad. Yo no voy sumando recursos, no voy madurando, voy por la vida. Si no aprendo, no tengo recursos para vivir. Soy un incapaz. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Mi capacidad baja, mi capacidad de afrontar. Y obviamente todo eso me produce otra vez miedo. Es un círculo extremadamente vicioso. El miedo alimenta miedo. Nada más. La siguiente. Vamos a ver miedo nivel 1. Lo vamos a pasar rápido, así vamos a la dinámica. Son las situaciones externas. Hay una parálisis relativamente parcial, o sea, nuestra parálisis, nuestra inmovilidad es parcial. A partir de este momento yo voy a decir la palabra miedo, hablando de una emoción, con connotaciones negativas. Vuelvo a recordarles, el miedo es positivo. ¿Okay? Ahora es solamente cuando es negativo. Y por ejemplo, las situaciones externas, hay cosas que simplemente suceden y hay cosas a nuestro alrededor que exigen acción, ¿sí? Pero que no nos involucran tanto a nosotros. Por ejemplo, el miedo al envejecimiento. Yo no puedo hacer nada, pero la gente tiene miedo a envejecer. O sea, si los ponemos a pensar, la idea, ¿sí? Es como medio tonto, pero sentimos miedo a envejecer. ¿Sí? Por ejemplo, a la incapacidad, a que llegue a pasar algo, a las catástrofes naturales, ¿sí? Que haya un terremoto, que haya un atentado, perder seguridad económica, le tengo miedo al cambio, a la muerte, a la guerra, a la enfermedad. Son cosas que suceden, que yo no puedo, digamos, cómo evitar, que si tienen que suceder, sucederán. El miedo es una reacción demasiado elevada a la acción que me está pidiendo. Es solamente, yo voy a envejecer.
Si hay guerra no depende de mí. Mientras yo traiga paz a mi alrededor y el de al lado traiga paz a su alrededor y hacemos una cadena, ya no hay más atentados en París. Si hay una apertura a lo diferente, ya no hay atentados en París, ¿sí? O aquí en Madrid. O sea, bueno, pero yo no lo puedo evitar, pero le tengo miedo. Perder seguridad económica. A ver, le pasó a muchísima gente, ¿sí? Pero ¿quién podía controlar eso? Yo no puedo controlar ninguna variante de lo que me vaya a producir esto. Y vivir en miedo antes de que eso acontezca me quita energía para otras cosas. Porque son cosas que suceden. Luego sí hay miedos, que siguen siendo igualmente superficiales, que exigen una acción. Por ejemplo, volver a estudiar, tomar decisiones, cambio de profesión, hacer amistades. Se tiene que hacer una acción para alcanzar algo. Y yo tengo miedo porque creo que no tengo los recursos. Hacer amistades, no soy simpático, soy muy serio, soy esto, soy lo otro, soy aquello. Recuerden, el miedo se apunta, se apoya en tres patas. Una de ellas es la baja autoestima. Si la autoestima era la parte positiva, la baja autoestima es la parte negativa. Entonces, tener miedo al comienzo o al final de una relación. ¿Sí? Hay cosas que yo puedo cambiar, pero cosas que no. Hablar en público, cometer errores, tener relaciones íntimas. ¿Sí? A pesar de que estamos comprometidos, es hasta un cierto punto. Vamos al nivel a la siguiente. Nivel 2. Ahí ya tiene que haber, ahí estamos mucho más comprometidos porque tiene que ver con la integridad de nuestro yo, de lo que nosotros creemos que somos. Son los estados interiores de la mente y es algo generalizado. Cuando el miedo se apoya en esto, es algo generalizado. No es solo una acción. Si yo tengo, en el nivel 1, si yo tengo miedo a volver a estudiar, con que no vuelva a estudiar, el miedo se me va. No hago lo que tengo que hacer y yo ya no tengo miedo. ¿Sí? Pero cuando tengo este tipo de miedo, involucra más aspectos de mi personalidad y me coarta más aspectos de mi personalidad. Miedo al rechazo, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a ser feliz, miedo a sentirse engañado, miedo a la desaprobación, miedo a la pérdida de imagen, que es la fama. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí si de repente exploto de miedo? Porque la emoción que estoy sintiendo, no, me la reprimo, no, tengo miedo de lo que va a pensar el vecino, el de al lado, los que no nos pagan los gastos. ¿Sí? A ver, y nosotros estamos viviendo pensando en ello, pero no nos pagan nada. Entonces, esto es el segundo nivel, que es más generalizado, abarca nuestra personalidad. Vuelvo a decir, fíjense, si yo tengo miedo del fracaso no voy a hacer absolutamente nada nuevo, ni aceptar ninguna situación externa que me traiga algo nuevo. ¿Sí? Porque puede ser que fracase, me voy a quedar en mi zona de confort, en lo que yo sé y sé que sé, mientras eso no cambie, porque si lo que sé termina cambiando, primero me voy a tener que actualizar. Entonces, a ver si fracaso en mis estudios. ¿Sí? Entonces, el fracaso me lleva a una no acción y a diferentes aspectos. Y después lo más profundo. El miedo parte del mensaje interno que constantemente estamos sintiendo y dándonos de que no puedo manejar tal situación. Mi necesidad de control. ¿Sí? Lo que subyace a nuestros miedos es el mensaje no puedo manejarlo. En el fondo de cada uno de los miedos está simplemente el miedo a no afrontar lo que pueda depararme la vida. Siento miedo a que me pase alguna cosa en la vida y yo no sepa cómo reaccionar. No puedo afrontar. No puedo afrontar aprender a conducir, no puedo afrontar mantener una relación y ser feliz, no puedo afrontar el comienzo o la terminación de una relación, todo lo demás. Lo que sugiere es no puedo afrontar esto. Por lo cual, obviamente, baja autoestima. La siguiente, y ahora nos vamos a los amigos. Vamos a hacer una dinámica, que esta va a ser, bueno, por suerte se ha ido gente, porque si no, no hubiéramos tenido tanto espacio para hacer la dinámica. No se pongan muy cómodos porque lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro miedo. 1.
o miedo.